nos acompañan unos textos muy hermosos en la palabra de Dios, particularmente el Evangelio. Un texto en el que se nos cuenta cómo un hombre desesperado porque su hija está al borde de la muerte va a buscar a Jesús. Cómo en medio de ese camino hacia la casa de aquel hombre llega una mujer que lleva 12 años enferma y no ha encontrado remedio alguno a acercarse a Jesús para tocarlo con la fe de quedar curada. Y en medio de esos relatos también esa palabra se dirige a nosotros. Nos habla a ti y a mí que vamos de camino por la vida. Y vamos a hablar a la luz de esos textos acerca de 3 consejos que pueden ayudarnos a caminar en la vida en medio de la dificultad. Primer consejo: ve a donde tienes que ir. Busca donde tienes que buscar. Los textos del Evangelio de hoy dicen claramente esto, hablando de esos 2 personajes, de Jairo y de la mujer hemorroísa. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Luego dice de la mujer: oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Ambos personajes coinciden en algo. Están en una situación difícil. Jairo porque su hija, que apenas tiene 12 años, está al borde de la muerte, muy enferma y está desesperado. Quiere que el maestro le ayude y le devuelva la salud. Esta mujer hemorroísa, cuyo nombre no sabemos, está con una angustia fuerte desde hace 12 años. Lleva padeciendo de flujos de sangre. Y ambos, en medio de esa situación difícil, buscan a Jesús. Van donde tienen que ir, a Jesús y no a otro lado. Que en eso podamos imitarlos. Muchas veces andamos buscando en todas partes menos donde tenemos que buscar. Ustedes y yo como creyentes buscamos en Dios nuestro consuelo, nuestra fuerza, la bendición que necesitamos. Que no te pase como esa mujer hemorroísa que dice el Evangelio había pasado muchos años en manos de muchos médicos que la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Ella, en medio de su angustia, empezó a buscar por aquí, por allá, cuanto curandero salía, pero no había ido donde tenía que ir. Hay ocasiones en las que preferimos ir a otro lado que no sea Dios. No, mira, que aquella señora es buenísima. Ella te dice qué es lo que tienes, si es que te hicieron algo, ve para allá, que no sé qué. No, que allí donde fulanito, no, que este sí te dice, no, que en tal lado. Que si pones más bien, tómate esto, báñate con esto, que eso te va a ayudar. Oh, no, mira, pon esto detrás de la puerta, la mate sábila es buenísima, no, mira, haz esto, lo otro. Y vamos por tantas partes buscando solución a nuestros problemas y se nos olvida que tenemos que ir a un solo lugar. Y ese lugar son los pies de Jesús, de rodillas ahí delante de Dios. Solo Él puede restaurarte, solo Él puede levantarte, solo Él puede sanarte. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor que te ama. No busques en otro lugar. En medio de dificultad, ve directamente a donde tienes que ir. Busca donde tienes que buscar. Y ese lugar es a los pies de Dios. Es ahí de rodillas en oración. Señor, aquí estoy, te necesito. Busca donde tienes que buscar. Segundo consejo para caminar en la vida, aún en medio de dificultad. Cree, mantén la fe, manténla aún contra toda esperanza.
Esta mujer ya había pasado 12 años buscando respuestas a su problema. Nada había mejorado. Al contrario, venía de mal en peor y había perdido ya toda su fortuna. A pesar de eso, cuando escucha hablar de Jesús, se dice a sí misma: si yo tan solo puedo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Y va allí, toca a Jesús. Jesús siente que una fuerza sale de él, voltea y pregunta: caramba, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, porque había mucha gente, le dicen: oye, ¿ves que la gente nos estruja por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él ha sentido que algo ha pasado ahí, que hay una fe que ha arrancado de él esa fuerza sanadora. La mujer, al sentirse descubierta, se bota de rodillas y le dice su historia: soy yo la que te he tocado. Y él hermosamente le dice: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. La fe mueve montañas, la fe es capaz de mover el corazón de Dios, la acción de Dios, de traer la bendición. Por eso dice Jesús que según sea tu fe, así va a ser lo que suceda. Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a las montañas que se movieran y lo harían. Grande es el poder de la fe. La fe es un don, pero también es decisión. Decide creer en lugar de desesperar. Señor, elijo creer. Quiero creer en ti. Aumenta mi fe. Aún contra toda esperanza, mantén la fe. Cree. Jairo va con Jesús. Lo lleva a su casa, donde su hija está enferma. Y en ese instante, mientras van de camino, llega alguien de la casa y le dice: oye, Jairo, ya no molestes al maestro. Ya es tarde. Tu hija acaba de morir. Imagínate a Jairo, ¿cómo recibe eso? Tenía la esperanza puesta en el maestro. Y sentir que le dicen: tu hija murió, ya no alcanzaste, no hay nada que hacer. Su corazón debió romperse en ese instante, su esperanza desaparecer. Jesús, que estaba escuchando lo que le estaban diciendo, lo voltea a ver y le dice: no temas, basta que tengas fe. No temas, basta que tengas fe. Yo creo que esa mirada de Jesús se dirige hoy a ti y a mí. Esas palabras también son para ti. No temas, basta que tengas fe. Cree, cree y deja que esa fe te sostenga y te levante. Como hace Jesús cuando llega a la casa de Jairo, todos lloran. Y él les dice: no lloren, la hija no ha muerto, solo está dormida. Se burlan de él y él les pide que salgan. Se queda solo con los padres y los que lo acompañaban. Se acerca a la niña, la toca y le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento esa niña se levanta y se pone en pie. Que tu fe te sostenga. Cree. Tienes un Dios que es el Dios de los imposibles. Tienes un Dios que no abandona. Tienes un Dios que incluso de las cosas que sentimos negativas, saca cosas buenas para nosotros. Él te sostendrá, pero tú cree y cree aún contra toda esperanza. Y el tercer consejo para caminar en la vida aún en medio de la dificultad: no dejes de ser una bendición. No dejes de ser una bendición. Cuando estamos en medio de tormentas, de dificultades, ya sea de salud, ya sea económicas, ya sea en el ámbito de las relaciones, tendemos a encerrarnos. El problema se nos vuelve como todo el horizonte. Y entonces decimos: no, se está acabando esto y me encierro. Aún ahí, aún en medio de dificultad, tú puedes seguir siendo una bendición. No dejes de serlo. Sé bendición para el que está a tu lado. Porque es cierto, habrá cosas que falten en mi vida, pero casi siempre hay alguien que está pasando mayor necesidad o mayor dolor. Y aún de tu alegría,
aunque no sea la más grande, de lo poco que tienes, tú puedes ayudar. Así nos lo recuerda San Pablo hoy en esa segunda carta a los Corintios. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Qué distinto sería el mundo si aplicáramos esto. Si el que tiene de sobra, no le sobre, sino que lo que le sobra se lo dé al que le falta, para que al que le falta nada le falte. Sería distinto. Sería distinto nuestro hogar si con el tiempo que nos sobra ayudáramos a aquel que no tiene tiempo y que tiene muchas más cosas que hacer en la casa. Sería distinto el barrio, sería distinta la ciudad, el mundo. Cuando pases dificultad, recuerda esto. Tú todavía puedes ser una bendición. Sé una bendición. Nada más bonito que ser alegría para otro, que ayudar al que lo necesita, para salir un poco del problema por un momento que podamos tener, para descubrir que aún hay luz en nosotros, que aún caídos podemos levantar a otro. No dejes de ser una bendición. Que los problemas no te hagan quitar de vista que tú eres bendición para los tuyos, para los amigos, para tu familia. Sé el motivo de sus sonrisas. Sal a entregar, aunque sientas que estás derrotado. Sé una bendición. Da de lo que tienes para que a otro no le falte. Sé una bendición. Estoy seguro que esa va a ser la mejor terapia del mundo. Y podrás sentir en el corazón cómo se alivian las penas, pero sobre todo que aún hay luz en ti para seguir dando. Hoy la palabra de Dios nos habla a todos nosotros, los que vamos caminando por la vida, los que a veces tenemos dificultades y también perdemos la esperanza. Y nos da 3 consejos. Primero, ve a donde tienes que ir, a los pies de Dios, a ninguna otra parte. Busca donde tienes que buscar. Segundo, cree y mantén la fe, aún contra toda esperanza. Que tu fe te sostenga, te ponga en pie. Tercero, no dejes de ser una bendición. Aún en dificultad, en tristeza, en necesidad, tú puedes sostener a otros, ser bendición para los demás. Hoy nos habla hermosamente la palabra de Dios. Ojalá no la echemos en saco roto. Ojalá se quede aquí y acá, pero sobre todo que se haga vida. Recuerda que Dios está contigo todos los días de tu vida. Confía en eso. Espero que tengas una bonita semana. Dios te bendiga.